Regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas a cada uno de ustedes que a esta hora de la mañana nos están sintonizando en toda la provincia de Cotabambas. Buenos días, caballeros, buenos días, señora, a los jóvenes, a los niños en casa, inicio de semana, lunes 13 de febrero de 2023. Buenos días también a nuestros hermanos de las provincias vecinas de Grau, Chumbibil, Casparuro, Maicamacha, Huarcarishan, Caihuayrahuasi, Napeicuita, Chasquiricuichis, Cunantutamanta. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta mañana informativa correspondiente a hoy, inicio de semana, lunes 13 de febrero de 2023, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Nuestra transmisión del informativo Willaricui a través de Facebook, nos puede sintonizar también a través de nuestra página web, también a través de la amplitud modulada, la frecuencia modulada y también las diferentes emisoras afiliadas al informativo Willaricui. Igual panecuna, somos ponchecachon sapan cojniquichiswan. Hari chaynan kashan napaykuykuna wajarikuychu kashampas, información imachu kashampas comunidad nesqapi, distrito, sectornikipi, asaypas wajarikamuichis, qillqarikamuichis 974-78-2420, chaypiña noqaywakariki karishayku, hinaspapas chaskirisaykiku, imaña haykaña willarikuy kaqtinkunantutamantampaq. Bueno, amigos oyentes, para el día de hoy tenemos importante información en el plano local. Mucha atención, se viene ya la competencia hípica en Chayñapata, el 5º Festival Hípico. En todo caso, los aficionados a la hípica, la gente que gusta, pues bueno, tiene que estar muy atento. Ya se han compartido lo que viene a ser las bases para el desarrollo de este 5º Festival Hípico Interregional Carnavalesco Chalhuahuacho 2023, actividad que se va a desarrollar en un sector muy conocido, tradicional en nuestro distrito. Estamos hablando de Chayñapata, amigos oyentes. En todo caso, también hoy se va a desarrollar lo que viene a ser, el tradicional concurso y exposición y venta del timpu, también conocido en otras localidades como puchero, el plato típico carnavalesco a nivel nacional. Así es, y bueno, de hecho la información también a nivel regional nos llega con respecto pues a lo que viene sucediendo definitivamente en nuestra región. Ha habido una reunión, o como se le conoce, ¿no? El Gore Apurímac ha anunciado justamente la culminación o el reinicio de muchas obras y proyectos pues de impacto, y también con respecto también a los proyectos en nuestra región, inauguraciones que se podrían dar en los próximos días, que también ya estamos, digamos, alistándonos o próximos al aniversario de nuestra región de Apurímac. Eso fue el anuncio, entre ellos, por ejemplo, esta institución educativa importante de Abancay, ¿no? Santa Rosa. Amigos oyentes, por otra parte, mucha atención en el plano local. Lamentable accidente, despiste y caída de furgón hacia abismo dejó 3 heridos en Akira.
3 personas heridas, 2 de ellas con pronóstico reservado, dejó la caída de un medio camión furgón hacia un abismo. El accidente ocurrió el sábado 11 de febrero al promediar las 4 de la tarde con 25 minutos en el sector de Colcahuasi, en la vía afirmada que une los poblados de Chirapatán y también Conchayo, esto en el distrito de Akira. Y bueno, amigos oyentes, esto ya está colindando con lo que viene a ser la provincia de Chumbivilcas. Más adelante vamos a ampliar esta nota lamentable que se ha registrado este accidente de tránsito en nuestra provincia de Cotabambas. Así está yendo la información en el plano nacional. Vamos a darles mayores detalles con respecto a estas encuestas, a estas últimas encuestas de Ipsos, que pues pone el 76% de los peruanos, que indica que sería mejor, dice, para el país que Dina Boluarte renuncie y se convoque ya a las nuevas elecciones. Según esta encuesta de Ipsos Perú, el 74% de los peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, mientras que un 18% respalda su labor en el Ejecutivo, pero realmente el 18% es recontra muy ínfimo. Bueno, amigos oyentes, ahí está, ¿no? La encuesta, que también lo vamos a compartir a través de nuestras redes sociales para que usted también tenga la posibilidad de opinar y también dar su punto de vista. Por otra parte, amigos oyentes, hablando de una posible proceso electoral que se ha adelantado ya al 2026, amigos oyentes, la señora Keiko Fujimori, pues bueno, le han preguntado, ¿no? ¿Cómo va a ser de este proceso electoral? ¿Va a participar en una próxima elección? Ella respondió y dijo lo siguiente: creo que debo esperar. Bueno, aparentemente la señora Keiko va a esperar si es que la señora Dina Boluarte va a renunciar, o en su defecto, si es que el Parlamento decide en el transcurso de esta semana adelantar el proceso electoral. Lo cierto es que dijo lo siguiente también: teniendo toda la posibilidad de ser candidata, creo también que debo de esperar, porque yo no voy a ser un factor más o una excusa de los rojos, dice, para que me sigan echando la culpa, afirmó durante un evento organizado por su partido en una región del país, amigos oyentes. Bueno, vamos a ver, ¿no? Al final, ese es el detalle, amigos oyentes, ahí viene el detalle, ¿no? Cuando uno dice, no, adelanto de elecciones de una vez que se vayan todos, y bueno, ¿quiénes van a participar en el proceso electoral? Ya muchas veces nosotros lo hemos dicho, los mismos rostros que han participado en el anterior proceso electoral. Fuerza Popular está ahí inscrito, Acción Popular va a continuar, y muchos partidos que ya usted sabe. Entonces, ahí yo siempre le he dicho, ¿no? Ahí viene el detalle. ¿Dónde está el fondo de todo este tema? ¿La ley electoral se tiene que reformular? Por supuesto que sí, porque vamos a seguir con este tema del famoso arrastre, ¿no? Si tengo el número 1, el número 2, ya está, ya estoy adentro, yo voy a ser congresista. En todo caso, ahí viene el detalle y otros temas dentro de lo que viene a ser el proceso electoral, mis amigos oyentes. Bueno, vamos a comentar largamente sobre este aspecto y por supuesto también vamos a darles a conocer, comentarlos. De hecho, que usted ya se ha informado, ha estado al tanto con respecto a lo que ocurrió también este fin de semana, Javier. Un hecho realmente, pues, condenable, definitivamente, con respecto a estos policías que fueron pues emboscadas, atacadas en el BRAE. De hecho, que las investigaciones continúan, pero pues la camarada Carlos, que podría ser el discípulo del feroz Alipio, sería el autor justamente de la matanza de estos 7 policías. Las fuentes de inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo señalan que narcoterroristas encabeza una columna armada y es conocida pues por su crueldad con sus víctimas. Y esto es lo ocurrido este fin de semana. Realmente
triste para las familias que hayan visto en fotografías, en los videos que han venido circulando, Javier, y entendemos que estos policías pues hoy estarían llegando a Lima para, claro, pasar, digamos, estos reconocimientos, como es, digamos, el protocolo en caso de la muerte de estos policías. Pero sin embargo, nos damos cuenta, Javier, que el tema de inteligencia es cero a la izquierda en nuestro país, porque en realidad han ido a la boca del lobo estos policías, o sea, sin saber dónde estaban pisando. Increíble, o sea, han ido prácticamente a morir sin saber en qué momento o en qué curva podían ser atacados, a pesar que está declarado esta zona en emergencia. No saber lo que iba a ocurrir, estamos mal en temas de inteligencia en nuestro país. Amigos oyentes, lamentable, ¿no? Es una vida humana, vuelvo a decirle, sea quien sea cual sea la condición, vuelvo a decirle, es una vida humana la que se pierde. 6:53 a.m, amigos oyentes. Estamos en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, lunes 13 de febrero del año 2023, denominado Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Vamos con la frase para esta semana. Iniciamos hoy lunes. La violencia, sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso. Vamos a repetir esta frase para esta semana que hoy abrimos en este día. La violencia, sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso. 6:54 a.m, amigos oyentes. Vamos a revisar la historia que sucedió un día como hoy, amigos oyentes. En el año de 1578 llega al Callao una escuadra pirata de 5 navíos comandada por el almirante Francis Drake, primer corsario que asoló las costas del Perú. Vamos con un día como hoy y retrocedemos en el tiempo y viajamos a 1655. Un gran terremoto destruye gran parte de Lima y el puerto de El Callao. En el año de 1787, un día como hoy, nace en Huamachuco, Trujillo, José Faustino Sánchez Carrión, prócer de la independencia. Fue uno de los redactores de la primera Constitución del Perú, fundador de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Corte Suprema de Justicia de Lima, editor de la Abeja Republicana y el Tribuno de la República Peruana. Vamos con más información. Un día como hoy, en 1834, nace en Aplao el coronel Benigno Febres, quien participó en el combate del 2 de mayo. Año 1891, un día como hoy, muere don José Alvarado, poeta y compositor limeño, autor de la música de la marinera La Conchiperla, conocida también como La Decana. La letra la escribió Abelardo Gamarra. Un día como hoy también recordamos 1969, nace en el Callao Pedro Suárez Vértiz, cantante y compositor de pop y rock, autor de Generación Actual, ¿recuerdan ese tema? No llores más, morena, y cuando pienses en volver. Esto fue un himno, ¿no? Sí, un himno para, en aquel momento salieron de nuestro Perú querido, y bueno, pues en verdad el que cantaba esto siempre les veías pues con lágrimas en el ojo. Fue un himno en su momento. 6:00 ya con 56 minutos, amigos oyentes. Vamos a revisar nuestros titulares en el informativo Huillaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. Vamos con la información para esta mañana. En el plano local, aficionados a la hípica ya se encuentran en camino para tomar parte hoy día en el 5º Festival Hípico Interregional Carnavalesco Chalhuahuacho 2023 en la pista de Chaiñapata. Esto en las categorías de Chiro, Alto Andino, sin mejora y con mejora, media sangre.
para la presente jornada hay importantes premios justamente en esta actividad que está programada hoy y mañana, en realidad, ¿ah? 6 de la mañana con 57 minutos. Por otra parte, amigos oyentes, en el mismo escenario, la pista hípica de Chayñapata, para hoy 13 de febrero, se va a desarrollar el tradicional concurso, exposición y venta del timpu, plato típico carnavalesco en gran parte del país. Hoy, en todo caso, se desarrolla la venta de puchero, o más conocido en nuestra provincia como el timpu. Ahí está la información y por supuesto también nos vamos a la al vecino distrito de Progreso. Ellos también vienen desarrollando actividades, promoviendo el Ticapayana 2023. Ellos también están promoviendo la reactivación económica con estas actividades. Las autoridades y vecinos convocan a participar de estas costumbres carnavalescas, también priorizando y dinamizando la economía del distrito de Progreso. 6 de la mañana con 58 minutos en el informativo Huillarico. Y por otra parte, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, con el objetivo de dotar de un mejor sistema de transitabilidad vehicular en las calles no pavimentadas de los barrios de Huichaipampa, zona A, El Salvador, zona 1, la municipalidad ha iniciado el pasado viernes 10 de febrero con el trabajo de mantenimiento de vías en esta localidad. Más información desde el Distrito de Progreso. Mucha atención, los usuarios del programa Pensión 65 de este Distrito de Progreso, pues el pago se iniciará el día sábado 18 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el frontis de la Municipalidad Distrital de Progreso. Mucha atención, hay que avisar, hay que comunicarles que este fin de semana, este sábado 18, se va a desarrollar el pago al programa o quienes son parte de este programa Pensión 65. Doctora Sutamantan Pescachunca es con Yopañeo Yaqui Huillarico. Y amigos oyentes, despiste y caída de furgón hacia abismo deja 3 heridos en el distrito de Akira, 3 personas heridas, 2 de ellas con pronóstico reservado. Dejó la caída de un medio camión furgón hacia un abismo. El accidente ocurrió el sábado 11 de febrero, amigos oyentes, lamentable, al promediar las 16 horas con 25 minutos en el sector de Colcahuasi. Ahí está la información, mucha atención. Akira, Municipalidad Distrital de Akira invita a las juntas administradoras de servicios de saneamiento, JAS, ¿no?, conocidos, al primer taller descentralizado de fortalecimiento de capacidades a organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento para hoy en el tambo de la comunidad de Tulla. Más información, amigos oyentes, 7 de la mañana en punto en Pumapuquio, distrito de Capamarca, preparan para este sábado 18 de febrero el 4º Festival de Ovinos, exposición tradicional que reúne a los mejores criadores del distrito para mostrar sus mejores ejemplares y competir por el título de mejor criador del año. Ahí está la información en el plano local y nos vamos a la información en el plano regional. El gobierno regional de Apurímac anunció la culminación de la institución educativa Santa Rosa de Abancay. Avance físico, pues a la fecha ya está en el 92% y se invierten 2.300.000 soles para esta etapa final. La inauguración está prevista para el aniversario de nuestra región de Apurímac. Más información en el plano regional, amigos oyentes. Gobernador Percy Godoy anuncia entrega de más de 700.000 plantones de palta para impulsar crecimiento económico de las familias productoras, con el objetivo de incrementar los ingresos económicos de los pequeños productores apurimeños. El gobernador regional anunció la entrega de más de 700.000 plantones en el marco del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo de la Cadena Productiva de Palta en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Aymaraes y Chincheros.
Más información en el plano regional y nos vamos también a la información Senami. Escuche bien, Senami manifiesta que 2 ríos de Arequipa y uno de Cajamarca están en alerta naranja al aumentar pues este caudal de los ríos en Ocoña, Majes y Chinchipe, que podrían afectar a 56 centros poblados de estas regiones. Allichanta Sopaita para muchas 7 de la mañana con 2 minutos. Más información. El hospital Goyeneche ya colapsó. Así es, hay ambientes inservibles por las lluvias, afirma el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez. Indicó que ha solicitado al Ejecutivo la declaratoria de emergencia de toda la región para facilitar la ayuda logística ante las lluvias intensas y huaicos que se han registrado. Y hablando de Arequipa, escuchen, han reportado a 1.984 damnificados en Camaná por estos últimos huaicos que pues se han reportado. El gobernador de Arequipa, Roel Sánchez dijo que hay familias sepultadas que no han podido ser rescatadas hasta el momento, pese a todo el esfuerzo que vienen dando las autoridades regionales, el ejército, defensa civil y hasta los estudiantes de la UNI que pues llegaron desde Lima. Pero también este es un claro escenario de lo que no se tiene que hacer, y las municipalidades, parte de su tarea es también identificar las zonas de riesgo, las zonas de peligro, de marcarlos, y no solo decir de que esta es una zona de riesgo, sino también hacer de que la ley de gestión de riesgos de desastres se cumpla, amigos oyentes. 7 de la mañana con 4 minutos en Andahuayla. Ciudadanos marcharon por la ciudad exigiendo que respeten su derecho al trabajo. Empresarios, comerciantes y pobladores de Andahuaylas señalan no estar en contra de las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, pero sí critican los actos de violencia que se dan desde hace unos meses atrás. Más información. Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones conformó mesa de trabajo con autoridades de la región de Cusco para destrabar obras, dijeron ellos, con la participación de especialistas de Provías Nacional, Provías Descentralizado, y también ellos manifestaron que se va a impulsar la ejecución de estas obras en Cusco. La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, pues ha informado o ha conformado esta mesa de trabajo con los alcaldes de la región del sur del país. 7 de la mañana con 4 minutos. Huaracocha, Guayacay, Panay, Uyariamo y mucha atención. Congresistas viajaron en Año Nuevo con pasajes pagados por el Parlamento cuando no había semana de representación, según Panorama. Fabio Cruz de Perú Libre estuvo en Juliaca. Segundo Quirós del bloque magisterial a Chiclayo. Rosángela Barbarán de Fuerza Popular viajó a Cajamarca, y Esmeralda Limachi de Perú Democrático en Tacna. Ellos señalaron no recordar las actividades que hicieron en esa fecha donde no había semana de representación y tampoco era día libre laborable, estaban de trabajo, se fueron. Bueno, al final el Congreso pagó, ¿no? Bueno, nosotros. Sí, pues. Nosotros, ¿no? Sí, pues. Nosotros. Bueno, vamos a seguir hablando, información en el plano nacional. Ipsos Perú ha puesto en conocimiento estas últimas encuestas. El 76% de los peruanos han indicado que sería mejor para el país que Dina Boluarte renuncie y se convoque ya las elecciones generales. Según esta encuesta de Ipsos Perú, el 74% de los peruanos desaprueban la gestión de la presidenta Dina Boluarte, mientras que el 18% respalda todavía aún su labor en ejecución. 7 de la mañana con 6 minutos. Mientras tanto, otro expresidente habló, dijo lo siguiente: Martín Vizcarra, Dina Boluarte debería renunciar si el Congreso no aprueba adelanto de elecciones generales. El expresidente Martín Vizcarra señaló que tanto el Congreso de la República como el gobierno de Dina Boluarte han perdido legitimidad.
Más información en esta mañana. Mientras tanto, Lilia Paredes, pues información sobre ella. El gobierno mexicano ha declarado, escuche bien, reservado su expediente sobre su asilo político. El gobierno de México ha argumentado que esta decisión se da porque, dice el expediente de Lilia Paredes, pues contiene, dice, opiniones, análisis y juicios de valor que podrían afectar, dice, las relaciones con nuestro país. Reservado. Así es, 7 de la mañana con 7 minutos. Mientras tanto, Keiko Fujimori sobre eventual candidatura presidencial en próximas elecciones dice lo siguiente: creo que debo de esperar. La lideresa de Fuerza Popular recalcó que es importante un adelanto de elecciones presidenciales para salir de la crisis que se está viviendo en el país. Más información, escuche bien. Minería ha generado recursos por más de 777 millones para las regiones del norte en el año 2022. Estas transferencias a los gobiernos regionales y locales ha contribuido para ejecutar proyectos públicos. Así lo dio a conocer el Ministerio de Energía y Minas, que ayer ha indicado que estas regiones y municipios de la macrorregión norte del país han recibido, pues, de la minería más de 777 millones de soles durante el año 2022 por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia y penalidad. Isabel Cortés afirma que la ampliación de la legislatura insistirá en adelanto de elecciones y asamblea constituyente. Bueno, usted sabe que la legislatura en el Congreso de la República se ha adelantado o se está prolongando hasta el próximo 17 de febrero y esperemos que en el transcurso, o sea, tenemos toda esta semana hasta el día viernes para ver si el Congreso tiene la predisposición de votar por el adelanto de elecciones, pero ahí también la izquierda pone el siguiente planteamiento: asamblea constituyente. 7 de la mañana con 9 minutos, nos vamos a la información en plano internacional. Plano internacional, nos vamos hasta Turquía. Bomberos, escuche bien, rescatan a una mujer con vida 6 días después del terremoto. La mujer de 50 años, rescatada entre los escombros, se encuentra estable y está siendo atendida en estos momentos por los sanitarios en Turquía. Después de 6 días ha sobrevivido esta mujer. Sí, pues bueno, se han presentado situaciones muy, muy dramáticas, amigos oyentes. Usted comentaba, Liz, el día viernes, ¿no? De una bebé que ha sido rescatada. Después, incluso, o sea, según todavía la información, ¿no? La madre aparentemente ya había fallecido en el terremoto, sí, pero logró dar a luz a un bebé, el cual lo rescataron, Liz, está vivo. Estaba todavía, sí, con su cordoncito y eso ayudó a que el pequeño lograra sobrevivir. Es una situación muy crítica, ¿no? Ayer un grupo de amigos decía lo siguiente, Liz, ¿no? En ese país, en Turquía, en Siria, con todo el terremoto, con toda la situación, y la situación crítica que ellos que están viviendo a comparación de lo que nosotros estamos pasando, pues bueno, nosotros estamos en la gloria, amigos oyentes, ¿no? Muy bien, 7 de la mañana con 10 minutos. En el plano internacional, España, cientos de manifestantes salen a las calles en defensa de la sanidad pública en el país. En Madrid se concentró la principal movilización en exigencia de la derogación de la ley que facilitan la privatización del sistema sanitario y la dotación de mayor presupuesto a los establecimientos públicos de salud. Bueno, y hablando de Turquía, Javier, el número de víctimas mortales de este terremoto, pues han pasado ya estos números que vamos a compartir. Están superando 33,000, ¿no? 33 millones de haberse contado. 33
33.000. 33.000, sí. 33.000 personas ya están siendo contabilizadas pues de este devastador terremoto en Turquía. Claro, la contabilidad venía, recuerdan, ¿no? 5.000, 10.000, 22.000 y ahora ya se ha actualizado que superan ya los 33.000. Lamentable, qué pena. Y vuelvo a decirnos, ¿no? Es importante prepararnos para o participar en los simulacros porque, nuestra condición de nuestras viviendas no son las más adecuadas, Liz. Definitivamente, por ejemplo, acá en el distrito de Chalhuahuacho, nomás, pero se ha hecho con criterio técnico. Ha habido ingenieros que han participado, se han hecho estudios de suelos, porque se tiene que hacer un estudio de suelos para ver la portabilidad del terreno, para ver cuántos pisos puede aguantar, ¿no? Y cómo se tienen que hacer las estructuras, los cimientos y la calidad de construcción. Muchas veces incluso se ve, ahorita se aprecia, ¿no? O sea, de material noble, cuando no se debe de hacer así, amigos oyentes. Claro. Y un movimiento fuerte, Liz, pues bueno, se puede venir abajo. Y la zona más afectada en un posible terremoto en nuestro país sería Lima. Sería Lima, definitivamente, y de hecho se habla también mucho de la región de Cusco. ¿Por qué? Porque si usted va a Cusco y seguramente por las calles usted ha caminado, y pues estas casas antiguas, sí, pues, que superan obviamente más de los 100 años, imagínate, ¿cómo se dice? Guatiagina, a la Chaychincama. Lo mismo podría ocurrir también en Lima, y de hecho en muchos otros lugares, lo que has puesto el ejemplo, a nuestro antojo, de algún modo, muchos hemos cometido ese error, a nuestro antojo, yo quiero una casa de 5 pisos, 6 pisos, sin haber hecho estos estudios, como supiéramos nosotros, hemos hecho esas casitas. Seguramente también hay los que han hecho con estudios técnicos, pero muchos hemos caído en este error. Bueno, no es con la mala intención, amigos, de criticar o algo así, ¿no? Pero siempre cuando usted piense en hacer algo ya, porque esto es una proyección a futuro, porque vas a tener tu casa de 4 o 5 pisos, piensa, ¿no? De que podría ocurrir esto. Claro, podría pasar algún movimiento telúrico y bueno, haz lo que se tenga que hacer, ¿no? Las normas que te dicen, ¿no? Haz estudios de suelos, que un ingeniero, que un arquitecto te lo haga y que te lo haga bien hecho, ¿no? Paga un poquito más, gasta un poquito más, pero ten en cuenta de que vas a tener cierta garantía en esa vivienda. 7 de la mañana con 14 minutos, amigos oyentes. En el plano internacional, el presidente de Irán visitará a China del 14 al 16 de febrero. Xi Jinping y Ebrahim Raisi, presidente de China e Irán, respectivamente, amigos oyentes, se vieron en septiembre pasado en Samarcanda durante una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que Teherán ha firmado un mercado para su ingreso en las organizaciones a la que representa Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán, también Tayikistán, Uzbekistán, la India y también Pakistán. Todo termina en tan. Por otro lado, mucha curiosidad ha generado el derribo de 2 objetos voladores no identificados por parte de Estados Unidos y Canadá, cuando sobrevolaban a unos 12 kilómetros de altura. Hasta el momento, aún hay un total hermetismo sobre la identificación de estos aparatos. Cielo nescapi y nas pama y con ancarik ishkeita se pasan urarachi muscaco pero mania changuch y macha son objetos voladores no identificados. Nos vamos ahora sí a la información deportiva. Mucha atención en el plano deportivo, amigos oyentes. Fiesta en La Victoria, fiesta en Cusco también. Bueno, antes de hablar de Cusco, tenemos que hablar de Lima, de La Victoria, porque don Guillermo Reicharte, porque dice, como un regalo por el cumpleaños de don Guillermo Reicharte, Liz, ¿cómo es eso? Alianza Lima venció 2-0 al Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 4 del torneo Apertura 2023 de la Liga 1.
Hernán Barcos y Pablo Zabate le dieron los 3 puntos a los íntimos. Don Guillermo Richarte creo que sí fue al final a un partido de su equipo amado, ¿no? Tiene su vivirí, tiene una indumentaria increíble de el Alianza Lima. David Ortiz le decía, no, lo único que te falta es que vayas por lo menos un partido al estadio, ¿no? Todo ya lo tiene. Sí, es hincha, pero nunca fue, dice, a un encuentro deportivo ahí, por ejemplo, en La Victoria, ¿no? Bueno, son ahí detallitos nada más. Se viene ya el cumpleaños de don Guillermo Richarte. Hoy es el cumpleaños, es mañana, Liz, por favor, si me equivoco. Hoy, 13, claro. Sí, de acá 13, cantamos los cumpleaños, ¿no? Ahora cantamos, y no solo de Guillermo. De Juanito Cari también. Bien. Ahorita cantamos. Terminamos entonces con los deportes. Sporting Cristal igualó 1-1 con Carlos Amanuzi en Trujillo. Sobre el final, Sporting Cristal falló en el momento menos pensado y terminó pues regalando el empate a Carlos Amanucci. Muy bien, 7 de la mañana con 17 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, el papá de América ganó, sí, 2-1 al KFC. No es KFC, es Cusco FC. Siempre KFC se nos va, ¿no? ¿Cómo es KFC? ¿No? Es la pollería, creo, ¿no? Bueno, algo así. Es Cusco FC, amigos oyentes, ganó 2-1. Qué bonitos goles, ¿ah? Yo sé que el encuentro deportivo no se ha transmitido por ninguna plataforma virtual, pero se ha hecho un resumen en el cual se puede apreciar los goles. Vaya qué bonitos goles, amigos oyentes. Lo mismo pasó con el Deportivo Garcilaso, el pedacito del cielo. También ganó, ¿eh? Cusco también está alegre porque sus 2 equipos más representativos ganaron. Ajá, y el pedacito de cielo, ayer lo vimos, ¿no? Por fin. El pedacito del cielo está feliz, ¿no? Ayer lo vimos por fin. Un poco aislado, lo noté un poco parco. Dijo él que estoy feliz acá conversando con personas reales, ¿no? Sí, porque bueno, toda la virtualidad, solo delante de un monitor hablando con personas. Por ratos le escuché decir Wilson. No sé por qué decía Wilson. Hoy día le vamos a preguntar a nuestro amigo pedacito del cielo, le dicen así. Mientras tanto, Paulo Guerrero ha debutado con la camiseta de Racing y el árbitro le anuló un gol, dice la Liga Profesional. El delantero peruano Paulo Guerrero ingresó al minuto 86 del partido entre Racing y Tigre, que terminó igualando 2-2 con la tercera fecha de la Liga Profesional de Argentina. ¿Por qué lo anularon? Bueno, habrá que revisar, ¿no? Que el día de hoy la catedral nos comente sobre el tema, ¿no? Sí. Muy bien, 7 de la mañana con 19 minutos, amigos oyentes, ligera pausa y estamos regresando ya con la ampliación de nuestras notas informativas. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos. Entonces, hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no sé. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de oratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la plaza de armas de Zamboanga cantidad de gente.
te habla desde Coyurqui, Richard. Muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. Iván Cruz, de acá de Distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a esto. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguanté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Aquí, alumnos que no trabajan para el equipo, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Siete de la mañana con 23 minutos y bueno, a los que recién se están integrando al informativo Huillaricui les hacemos llegar el saludo correspondiente. Estamos en las diferentes plataformas de Radio Surfui. Bueno, ahora sí, ya empezamos a desarrollar la información y nos vamos hasta Chalhuahuacho. Está Cindy Roque en esta mañana para darnos, para actualizarnos la información desde el distrito de Chalhuahuacho. Cindy, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, colegas. Liz, Javier, muy buenos días desde Chalhuahuacho. Vamos a dar algunas de las agendas que tenemos para esta semana, ¿no? Aquí, justo pues en este mes de carnavales, y es que el día de hoy inicia, ¿no? Comenzamos con la carrera de caballos. De hecho, el día de hoy se va a realizar, está desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana serán las inscripciones, es lo que nos han hecho llegar, ¿no? Está colgado dentro de la página de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho todas las bases, ¿no? Los requisitos también de justamente este concurso hípico, ¿no? Quinto Festival Hípico Interregional Carnavalesco Chalhuahuacho 2023, así es, para la ejecución de este evento cultural costumbrista de competencia hípica, podemos poner en consideración, ¿no? El presente reglamento. El reglamento está publicado ya también en la página de Facebook de la Municipalidad de Chalhuahuacho, ¿no? Uno de los objetivos
objetivos principales es fortalecer la afición hípica en el distrito de Chalhuahuacho con impacto de diferentes comunidades, ¿no? Bien, ya lo mencioné, esto va a iniciar a las 7 de la mañana, las inscripciones hasta las 9 de la mañana y por supuesto se dará pues inicio hasta las 5 de la tarde durante el día 13 el día de hoy y el día de mañana 14 de febrero, ¿no? Bien, también comentarte las categorías que tenemos. En la categoría A Chiros, en esta categoría se considera los ejemplares netamente chalhuahuachinos, bien, cuyas características tienen que ser el tamaño y aplomo, ¿no? Que corresponde estrictamente a la mencionada categoría. Bien, esto será evaluado por el comisario del evento hípico, cuyo fallo será inapelable. Bien, la categoría B, alto andino, sin mejora genética. En esta categoría estarán considerados exclusivamente los ejemplares caballos altoandinos sin mejora genética interregional de ninguna raza. No se tomará en cuenta su procedencia. Bien, en esta categoría corren potros, yeguas, no caballos. Bien, y por segundo punto en la categoría B de alto andino tenemos con mejora genética. En esta categoría pues estarán considerados exclusivamente los ejemplares de caballos altoandinos con mejora genética interregional de ninguna raza. Se tomará en cuenta también la procedencia de ellos. Bien, por último, la categoría C, media sangre. En esta categoría participarán los ejemplares de media sangre que cuenten con mejoramiento definido, que sobrepese 75% de mejora, ¿no? También los ejemplares en esta categoría que corren son potros, yeguas y caballos de media sangre. Bien, tendremos la inscripción, el precio de la inscripción conforme el lugar no está señalado en el reglamento. Los montos a pagar por cada caballo son 15 nuevos soles en la categoría A, B, C y D, 15 nuevos soles. Bien, y pues también tendremos los premios, ¿no? En el reglamento establece que en categoría Chiros, en la categoría A1, primer lugar tendrá ganador a 2,000 soles, el segundo lugar 1,500 y el tercero será 1,000 soles, ¿no? Lo propio en la categoría B con alto andino y C media sangre. Primer lugar 2,000 soles, segundo lugar 1,500 y tercer lugar 1,000 soles. Bien, eso es, bueno, el día de hoy estaremos entonces en Chaynapata con la carrera de caballos. Bien, por otro lado, ya lo mencionaron ustedes también, tuvimos como titular, iniciaron el mantenimiento de vías en Chalhuahuacho. Esto pues con el objetivo de dotar de un mejor sistema pues que de transitabilidad vehicular, ¿no? Esto fue en los barrios de Huichaipampa, zona A, y El Salvador, zona 1. La municipalidad distrital pues está haciendo estos mantenimientos. Bien. Por otro lado, este fin de semana hubo una volcadura de un furgón que dejó 3 heridos, ¿no? En Akira, en Colcahuasi, ¿no? Heridos fueron evacuados al centro de salud de Akira. Un camión furgón marca Chevrolet de placa B4I 703 sufrió despiste y posterior volcadura con descenso de 50 metros aproximadamente a las 4:30 de la tarde, ¿no? En el sector denominado Colcahuasi. Bien, producto del accidente resultaron 3 personas heridas, identificadas como Lucy Peñalba, de 45 años, Francisco Peñalba, también de 38 años, y Luis Ángel Villalobos, de 23 años. Los 3 ocupantes fueron rescatados y evacuados al centro de salud de Akira por el personal de Serenazgo, ¿no? Médicos del establecimiento de salud de Akira evalúan posible evacuación de los heridos a la ciudad de Cusco. Bien, estas fueron algunas noticias aquí que han pues sucedido en nuestro fin de semana en el distrito de Chalhuahuacho y Akira. Bien, Liz, Javier, espero también
De repente durante el día tendremos enlaces, ¿no?, respecto a la actividad que se va a realizar el día de hoy en Chaynapata, en la carrera de caballo. Están todos invitados el día de hoy a partir de las 9 de la mañana, y aquellos que quieren participar desde las 7 de la mañana las inscripciones. Adelante, Liz y Javier, muchas gracias. Gracias, Cindy, a ti por la información. Bueno, después de haber celebrado la semana que pasó, pues el Día de Compadres, estamos preparándonos, me imagino que sí, Cindy, para esta semana, ¿no? Nuestro día llega ya pues en unos días más, y seguramente esta celebración va como tiene que ser, Cindy. Así es, aquí estaremos también celebrando el Día de las Comadres, ¿no? Este jueves, aquí con toda la población de Chalhuahuacho. El día jueves anterior se estuvo celebrando el Día de los Compadres, ¿no? Se hicieron, como es lo tradicional, los muñecos llamativos aquí en la Plaza de Armas. Hubo también algarabía entre la gente, ¿no? Mujeres y hombres con sus baldes de agua, pintura, ¿no? Serpentina también, celebrando con un pequeño acto ceremonial también aquí en la Plaza de Armas, realizado por las autoridades, ¿no? De hecho, este jueves también estaremos celebrando de la misma forma el Día de las Comadres. Tú también, Liz, un abrazo hasta donde estén ustedes también y a celebrarlo, ¿no? Por supuesto, estamos ahí para celebrar nuestro día este jueves. Nos toca, ahora sí nos toca, y nos vamos a vengar de todas maneras. Listo, Cindy, muchas gracias, buen día. Buen día, muchas gracias, compañeros. 7 de la mañana con 32 minutos, en todo caso en el distrito de Chalhuahuacho, amigos oyentes, para el día de hoy, quinto Festival Hípico Interregional Carnavalesco Chalhuahuacho 2023. Hoy y mañana se desarrolla esta actividad, el cronograma también ha sido compartido, las bases también ya han sido difundidas a través de las diferentes plataformas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, amigos oyentes. Por otra parte, también se va a desarrollar el concurso de pucheros, más conocido como el concurso de Timpuy. También las bases del concurso Pujley Chalhuahuacho 2023, todas las bases también ya ha sido difundido hasta a través de su plataforma virtual. 7 de la mañana con 33 minutos, amigos oyentes, mucha atención. Comunicado, se vende terreno en remate de ocasión y de urgencia en el mismo distrito y población del distrito de Akira. Comunicarse al siguiente número celular 9921-290015. Mucha atención, se vende terreno en remate, es de ocasión y de urgencia en el distrito y también en la población del distrito de Akira. Comunicarse al número celular 9921-290015. Siete de la mañana con 34 minutos en el informativo Willarico y Liz. Continuamos con más información a esta hora de la mañana. Así es, desde Akira, desde la Municipalidad Distrital de Akira específicamente, ya está Gabriel Vargas para darnos a conocer con respecto a esta información importante para esta mañana, y hoy se va a desarrollar pues desde el área técnica municipal este primer taller descentralizado de fortalecimiento de capacidades y organizaciones comunales prestadores de servicio de saneamiento, como los conocemos, los HAS. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Aló, Gabriel. A ver, Gabriel, buen día. Gabriel, ¿estás por ahí? Buen día. Si nos podrías ampliar esta invitación para los representantes del HAS en el distrito de Akira. Algo pasó por ahí. Creo que se cruzó nuestra llamadita. A ver, vamos a devolver la llamada a Gabriel Vargas. Sí, pues vamos a tratar de recuperar la comunicación telefónica. Bueno, hay información desde el área técnica municipal. Están invitando al primer taller descentralizado de fortalecimiento de capacidades a organizaciones comunales prestadoras de servicio de saneamiento, más conocido como HAS. Le han denominado Ununchista Raimichazu. A ver, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante, te escuchamos.
Buenos días, compañero. Buenos días, señorita Liz. Ojato, una película con una paz, compañero Kuna. Que hay aquí la Yastamanta, ojo, Marta, para mí, muy curiosos, que hay a nombre, voy a escuchar Umayer, ingeniero Adolfo Arredondo Laime, y no ya ya para allá, le dije que una paz, ojato, una película chum. Kusa, Warajocha Gabriela, soy Pascunan Puncho, a Riquicha, Guajaresca Cachanco, convocaresca ñaca y na semana con Arimari Mucharanchis, ñali Pichayan, presidentes de la JAS, entero Jawamanta, con América Aparinx, ñaupajmancay, primer taller Nescata. Willari Moico. Ari, compañera Liz, con un pucho me aparece que hay primer taller descentralizado de fortalecimiento de capacidades para prestadores de servicios de saneamiento de Akira Yachtape. Exclusivamente que hay parte alta en Isjape, ¿no? Ya payan comunidades cuna, que hay parte alta manta, Akira manta, paikuna con mincareza cachanco, ya payan haskuna, directivo cuna, y sinayata, autirador cuna, paikuna pas, mincareza cachanco, con un punchaupa, que hay actividad. Apare con que hay tambo tuya niscate, ¿no? Entonces, Chepi, compañera Liz, que hay actividad apare con solamente con la finalidad de seguir fortaleciendo, seguir motivando también a nuestros prestadores del ámbito rural de nuestro distrito de Akira. Cusa, ahora cocha, Gabriel, que hay documento en escata seguramente chiranquichaja y na semana cona, ñacho a suepas respuesta en escata cutichimus un kikuña, participación karenka nencucho, y meinan aparicón kakunan puncha, ok. Ari, compañera Liz, ya está, o compañero Kuna, ya está, pecuna pues, nincuña, no hay copas, jamusajo, ancha importante en que hay taller con no hay copas, entonces no hay copas, participamos con no hay copas, esfuerzo, trabajamos y chay punchao chato, parece un niwanco, ¿no? Entonces, ya está mi compañero con Japurumanta, Bancas Jamanta, Patangmanta, Generata Amexo con la casa en Casere con la Paikunapis, participamos un gato, ¿no? Porque, mano, solamente área técnica ya choró nunca que hay capacitación taja, sino ya encarice de manera coordinada que hay centro de salud aquí en Nishawan, sino ya que hay responsables de salud ambiental en Nisakunawan, Zapanca puesto manta, entonces con un punchao Paikunapis ni encarice la casa, sino ya que hay municipio manta, compañeros con una área de medio ambiente en Niskamanta, Paikunapas ya no Pawangaco, ¿no? Entonces, que hay primera actividad, que era Japariconga, que hay Akira Yachtapi, entonces, Jimenetacha, que hay Marzo Quillapa, igual ya también copas mi encaremos que hay Akira Centro y Akira parte baja, ni Kunapa, compañeros con Kunapa, Paikunapa, Cancan, que hay taller de fortalecimiento, ¿no? Primeramente, no rico fortalece saco, primeramente alienta de repente chaninta saco y matapas, Paikunapa, de repente falta champacha, de repente conocimiento, falta champacha, de repente chican experiencia, de repente no rico parte manta, Paikunapa, masterina paja, entonces chay kunatan con una puncha compañera, rimarisasco y chay mantañacha, que hay Watapa, de repente que hay Watakuna, de repente que hay Kilikuna, Paikunapas, Alintacha y Machtibatapas, Paikunapas, Ruayinkat. Gabriel, que hay primer taller descentralizado en Escape y matan a Suaypas, ñañaykuna, toraykuna, presidentes, paykuna kashanko de la JAS, Nescacuna y Yacharencaco, kunan puncha. Con apoyo, compañera, Tumpata Rimenesasco, que hay prestador de servicios de saneamiento en Samant, Hasconamant. Y mancachan paikona función ninguna, deber ninguna, obligación kuna, y mancachan paikona, ¿no? Que no haya con rimason de lo que es la formalización del prestador. Y mareco que hay tema kuna, porque manan de repente ancha, walking compañero en Chiskuna, Haskuna, solamente chuncayacha, cachan de repente alguien registrado, pero que Akira Yachtapi, Calmi 57, Haskuna, pero manan ya pancocho, alguien de repente documento kuna, chaninchasca, y man instrumento kuna, manan alguien chucachan, entonces, chaita no hay kukunan rimarisasco, parlarisasco y chaimanta pacha paikunapas alintacha de repente y matapas paikuna kunamanta pacha roarinjaco y de repente alintacha de repente ya Yancarinjaco paikunapas, ¿no? Entonces, si no ya está que hay compañero con centros de salud paikunapas rimarimjaco que hay enfermedades ligadas
al agua no apta para consumo humano ni jamanta, ¿no? Y macunan de repente pasan, no canches de repente solamente pujillamanta tomanches o solamente agua uno en tu valle tomanches, ¿no? Entonces si hay cura te pega una psirimarin jaco, ¿no? Y me enferma con alguien chichay manacho alguien cheguna te pega una psirimarin ginayata que oficina manta pacha compañeros discona rimangaco que hay calidad de agua potable ni jamanta, ¿no? Piconan que hay involucradas para callan manos solamente de repente municipalidad, hasliacho, taluzliacho, ¿no? Sino acá mi ojo coordinación, ojo de repente articulación entre instituciones, que con una tan compañera con un puncha de marizajo. Acusa Gabriel Azuay Pasriki chaqayta poneta yacharinanchis seguramente uyarikamushanku kunan tutamanta willarich wajarich swagianqa mana pasraqcha o qonqayrunkumanta Azuay Paskay participaciones qariki kunan puncho karinanku kay tambo comunidad campesina tuya chaypi desde las 9 de la mañana es con horas tutamantanmanta pacha kay primer taller nesqa aparikunanpaq. Muchas gracias Gabriel, algo más que acotar. Solamente agradecido por el espacio, compañera Liz, compañero Pichaca, mandan con cargo. Javier está por acá. Javier, ingrata, mana, mi guajari como vas, no calle, bajemos, mi contestacamos, pues. Mana, contesta con ella. Jato, una pay con cacho, generatas le apayan, que hay llancas con apa, compañero, con que hay radio surf y jamanta, ¿no? Entonces, generatas lo capes, hay de cosas, que hay 19 de febrero, pues, no hay copas, que hay aquí a la yachtape, solamente, es que actividades aparizajo, ¿no? Lo que es concurso de danza, así, ayudas, ¿no? Entonces, que el coyunto eran totalmente malgorpan y más actividades, entonces no hay copas, que hay actividades, no hay copas que aquí era ya está, pero es vasco. Van a pasar de repente cancho sin entusiasmo en la página, ¿no? Pero siempre que hay participación, que hay voluntad, que hay entusiasmo por parte de la población aquireña, por parte de las comunidades, barrios. En ese sentido también nosotros el día 19 como municipalidad distrital y como distrito de Aquira tenemos también actividades pequeñas pero de gran realce para nuestro distrito. Agradecido por el espacio, compañera Elisa, agradecido, compañero Javier, ojato, una pecuita, maizermich, que aquí la yachtabanta pacha. Gracias. Cusa, gracias. Añay Toray Gabriel, Azuay Pasriki, con semana Nescacuna, Nescaikina, ya Zapanca barrio, Nescaña, Zapanca comunidad, sector, con Paicuna y Acabarishanco, Ñaupachman, Aparinanco, Pajkay, Azuay Pasriki, actividades carnavalescas Nescacuna tapas. Cusa, tu pagunanchis camaña Torachay. Tu pagunanchis cama, compañera. Tu mañana te pasar con 14 de febrero tapas. Campas, suma ya. 14 de febrero. Pacariña, Hoy ya es mañana. Claro, ya es mañana. ¿Usted le ha dejado algún preparativo para su esposo, Liz? Nada, todavía, nada. Bueno, hoy se fue, sorpresa. Quería preguntarle a Gabriel, y se fue. Bueno. Sí. Va a ser sorpresa, como dicen, va a ser sorpresa. Una sorpresa grata, supongo, ¿no? No va a ser una sorpresa que le llame, o que le ponga ahí, triste, ¿no? No creo, no creo, no hay que hacer eso. Pero bueno, mañana, ¿verdad? Con ese motivo, ¿qué vamos a hacer? En la previa del 14 de febrero. Un corazoncito. Una foto y ya está. Ok, amigos oyentes, 7 de la mañana con 43 minutos. Más adelante tenemos el bloque de salud, Liz. Mucha atención, la Municipalidad Distrital de Aquira, bueno, tenemos que resaltar, ¿no? Ha presentado el proyecto deportivo y creación del Coliseo Municipal. Las imágenes son muy interesantes, el diseño está muy interesante, con la finalidad de entregar a los aquireños una importante obra de infraestructura deportiva y recreativa. El alcalde ingeniero Adolfo Arredondo Laime, como el ingeniero civil de vasta experiencia, dio ejecución a los trabajos de construcción de la obra, mejoramiento del servicio deportivo y creación del Coliseo Municipal de Aquira, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Esta obra se cuenta como meta la construcción de 3 bloques. Mucha atención, el primer bloque. Este bloque contempla la instalación de una nueva cobertura de arquitectura moderna y ligera, el mejoramiento de las tribunas, instalación de piso de poliuretano, así es, para la práctica de futsal, básquet, también vóley,
balonmano, entre otros. El bloque 2, este bloque contempla la construcción del servicio higiénico, boletería, también camerinos, accesos principales en la parte superior, cuenta con graderías que aumentarán la capacidad del Coliseo Municipal de Akira. El bloque 3 contempla la construcción de un mini gimnasio, una sala de transmisión, un hall de recepción, servicios higiénicos y un mini escenario. La Municipalidad Distrital de Akira ha asignado un presupuesto de ¿cuánto? Es un presupuesto bastante considerable, más de 1 millón de soles, exactamente 1.939.544.48 soles, con el objetivo de ser concluida y entregada en un periodo de 120 días calendarios. La obra tiene un significado avance de acuerdo a sus plazos establecidos. Felicitamos la labor que viene desarrollando la Municipalidad Distrital de Akira. La infraestructura y todo lo que se muestra va a ser sorprendente, amigos oyentes, ¿eh? Digno de este distrito, del distrito de, lógicamente, de Akira. Kusa chay obra nisqakuna aswaypas allinmi qallarinaña imanaqtin aswaypas kashankuriki warmipas qharipas familiapi ñaya necesidad nisqakarishanña Javier aswaypas ukaq semanakunallaña faltarishan kay colegio nisqa escuela nisqa qallarinanpaq llank'aparikunanchis rantirinanchispaq kay útiles escolares nisqakunata uniforme nisqakunata maymanta lluqsirimunqa llank'apakuqtinchis ya kay obra nisqakunapi chaymanta lluqsirimunqa. Entonces kusa Ahora sí, nos vamos ya a nuestro espacio esperado, como todos los lunes, siempre pensando en la salud de usted y la salud nuestra. Porque tú nos importas, salud y nutrición. En Surfuy, la voz de todos. Salud y nutrición en Surfuy. Y bueno, ya está en la línea telefónica esta mañana la nutricionista Pamela Salazar desde el Centro Médico Antahuasi para hablarnos pues la importancia, el beneficio del desayuno. Cuidado, por ahí pues muchos dicen, no, el desayuno ya luego tomamos o de acá un par de días recién tomo mi desayuno. Algunos pues ahí, ¿no? Por querer de repente estar, según ellos, figuritas. ¿Ah? ¿Será así? A ver, Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, Pamela, buenos días. No se está escuchando. Pamela, hola, buenos días. No, algo está pasando con el celular. Vamos a volver a llamarle a Pamela. Vamos a tratar de recuperar la comunicación telefónica, amigos oyentes. Cuán importante es el tema de la salud, ¿no? La salud preventiva, sobre todo, ¿no? Usted está llegando ya a una cierta edad, no le estoy hablando de 50, 60 años, ¿no? ¿Ah? A partir de los 30 ya usted tiene que estar cuidándose, lógicamente. Vamos, 7 de la mañana con 48 minutos, salud y nutrición por Surfuy. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días, adelante, te escuchamos. Porque tú nos importas. Pamela, ¿nos estás escuchando? Buenos días, adelante. No, algo está pasando por acá. Ya, vamos a tratar de... Hola, Pamela, buenos días. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, creo que ha habido un poquito de problemas acá con la línea. Bien, gracias a todos los que nos están escuchando por darnos estos minutos para poder llegar con unas recomendaciones acerca de lo que Lidia ha mencionado, es acerca de los beneficios y la importancia de tomar desayuno. Si bien es cierto, a veces las personas queremos dormir un poco más, ¿no? Aprovechar esos minutos en la mañana y decidimos ya no desayunar y descansar un poco más. Ante esto, quiero indicarles que estamos teniendo un mal hábito que va a generar en el tiempo algunos problemas con la salud. Tomar desayuno es muy importante para nuestro organismo, va a tener muchos beneficios también si tomamos desayuno. Y es que
nosotros al momento de irnos a dormir un día antes, en la noche, pues vamos a estar muchas horas sin probar un alimento. Por ejemplo, si yo duermo 8 o 10 de la noche y me levanto 6 de la mañana, pues voy a estar por lo menos unas 8 a 10 horas sin haber consumido ningún alimento. Quiere decir entonces que durante la noche nosotros vamos a ir desgastando la energía que podamos tener en el organismo, y al despertar vamos a tener poca cantidad de glucosa. Y si nosotros no desayunamos y vamos a trabajar así, sin desayunar, sin reponer energías, vamos a sentirnos cansados durante el día, y esto va a provocar también que a mitad de la mañana o en la tarde o mitad de la tarde yo tenga ansiedad, tenga ganas de comer más de lo normal y empiece a picar de repente por ahí algún snack, como por ejemplo alguna galletita o dulcecitos, porque eso va a llamar el organismo a querer comer grasas y azúcares. Por lo tanto, vamos a empezar a subir de peso. Y tenemos que tener cuidado con ello. Sin embargo, un buen desayuno nutritivo va a evitar que tú entres en ansiedad durante el día o estés picando esos alimentos que no son saludables para nuestra salud. Tomar desayuno nutritivo no solo entonces te va a dar la energía adecuada para realizar tu tarea o tu trabajo durante el día, sino que también va a ayudarte a mantener el peso. Miren qué importante es entonces el desayuno. Hoy en día vemos de que subimos de peso muy rápido, ¿no? Hay mucha población con sobrepeso, con obesidad, y una de las causas es posible que sea el no desayunar. Entonces, va a mantener nuestro peso si tomamos un desayuno nutritivo, porque nuestro desayuno debe contener también entre nutrientes como la fibra, y eso va a ayudar a darte saciedad. En unos momentos les voy a indicar de qué debe componer entonces un desayuno nutritivo. Como les decía, te va a dar glucosa, es decir, energía, también te va a ayudar a mantener el peso, lo cual es importante. Otro beneficio que va a hacer es que este alimento nutritivo pues sea rico en vitaminas y minerales. Los alimentos que consumas van a tener nutrientes que van a llegar a nuestras células a alimentarlo de forma adecuada, como por ejemplo hierro, calcio, magnesio, el zinc, que es tan importante para reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y las vitaminas también, qué importante que son para que puedan todos los alimentos, todos los nutrientes lleguen a las células de forma adecuada. Además de eso, también voy a tener un mejor rendimiento físico y también intelectual. Para los chicos, por ejemplo, los padres que tienen sus hijos pequeños y que, bueno, ahora están, si bien es cierto, en vacaciones, pero también realizan actividad, son muy activos. Si no les damos un desayuno adecuado, estos niños van a retardar su crecimiento y su desarrollo por no desayunar. Entonces, a darle un buen desayuno nutritivo. No solo el desayuno es importante, sino también hablamos del almuerzo y de la cena. Pero ahora nos vamos a enfocar en el desayuno entonces nutritivo. Entonces, a darle a nuestros hijos un buen desayuno, nosotros también desayunar, vamos a tener también un espacio con ellos para poder compartir. Así que a nivel psicológico también es importante estos momentos de desayunar todos en familia. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que debo tomar para hablar de un desayuno nutritivo? Pues debe tener un cereal. El cereal puede ser la quinoa, puede ser la kiwicha, la cañigua. Eso podemos prepararlo en los desayunos como la avena, muy parecido. Le puedes agregar canelita, clavito de olor para que tenga buen sabor y eso desayunemos. La leche no debe de consumirse todos los días, sino muy de vez en cuando, como un gustito, pero es mucho más nutritivo los cereales. También debe tener una fruta, es decir, yo tengo que obtener mis vitaminas y mi fibra. Trata de consumir la fruta entera, no siempre hagas jugos, sino fruta entera, vas a tener mayores beneficios. Y también un buen aporte de proteínas, que puede ser, por ejemplo, de unos huevitos cocidos, puedes hacerlo también revueltos, o puedes usar las tortillas de las menestras que puedan haberte quedado del día anterior.
le agregas un poco de verduras y ahí vas a tener una rica tortilla sumamente nutritiva. Entonces, eso es lo que debe constar nuestro desayuno. Vas a tener vitaminas, minerales, fibra, que es tan importante para regular el metabolismo durante el día y poder tener una buena proceso de energía para poder desarrollar todas las actividades. Entonces, por favor, no olvidar desayunar, despertarse con ganas, con fuerzas y para poder tener ese espacio, al igual que nuestros hijos. Mela, muchísimas gracias por darnos estas recomendaciones y también lunes, inicio de semana para tomar en cuenta. Y efectivamente, el desayuno tenemos que considerar, a pesar de que uno seguramente quizá por motivos de trabajo podría ser muy temprano o tiene que salir de casa muy temprano, como recomendabas, podemos llevarnos y poder tomar pues nuestro desayuno ya en el centro de trabajo, en el camino, no importa, pero el detalle es no dejar de tomar nuestros desayunos, es el alimento principal para iniciar nuestro día. Gracias, Pamela, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, Lisbeth, muchas gracias a todos por su atención. Buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 55 minutos de desayuno, Sí, pues un buen desayuno, ¿no? Con todas las características que se ha indicado, a la leche de vez en cuando, bueno, depende también, ¿no?, de la recepción de tu estómago, ¿no? En muchos casos tienen algún problema, he conocido muchas personas, también niños, este tema de la lactosa y que no sé cuántos, y de pronto pues por ahí no les cae bien, digamos, la leche, ¿no? Pero no siempre. O aquí en Cacanch, Nescanjuena y Maningo. Huacapanza. Manimapas, tumaconqui, ujiaconqui, mijuconqui. Y no pasa nada, ¿no? Claro. Sí, pues bueno, es parte de, ¿no? Perfecto, amigos oyentes, vamos a transmisión de Facebook, vamos a leer sus comentarios. Gracias a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Ñaupajman Cotabambas dice, y se hace la pregunta, ¿no? Sobre el concurso, entiendo que es el concurso de danzas en el distrito de Chalhuahuacho que se va a desarrollar, dice. Sí, concurso de danzas es libre, bueno, habría que averiguar, ¿no? Bueno, sí. ¿En qué sentido libre, no? Si otros distritos pueden participar, presumo, a eso hace la pregunta, ¿no? Claro. Porque, de hecho, dentro del distrito sí es factible. Antes, Liz, vamos hasta el distrito de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas. Aquí les abarca a través de la línea telefónica Hueracocha. Aquí les iminan carrera de caballos. Haika caballo y que con allá le moran gana morancho, manacho, haika colgatan roa moranchi. Bueno, aunque la última pregunta no es necesario que me responda porque parte también de estas actividades, es decir, de las competencias hípicas, es el hecho de apostar, ¿no? Muy bien, Aquiles, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante, te escuchamos. Javier, muy buenos días. Nojaja Alilangni Cotiampune Tentani Patamento. Sábado Ponchaton Asan Aili Kunan Chalhuahuacho Aili Kunan familia Escalante Kunan Topar Parin Chapin. O hacen de que cantan y que campean alinta manasutit suyakuna y caman. Pero casantas ayukuna checa a pampasca con caruman. O años haten chororo aspan, bueno, pues mano suerte llegar a manan para mucho, ni te chichimucho, ni caina punjab. Javier, Adilian mi pasarí, checa. A ver, vamos comentando, pues. Los días sábado 11 y domingo 12 pues se llevó una gran carrera de caballos allá en el lugar de Gentanipata, con 5 categorías, con una participación masiva de los aficionados de la provincia Cotabambas, que bien felicitaciones a ellos y mis saludos también cordiales. También participaron pues los amigos de fuera de la provincia, a pesar que esta carrera estaba programada solamente provincial. Pero ya que estuvieron ahí presentes en el lugar, tampoco no se podía decir que no participes, porque de todas maneras se tiene que dar también, por algo vienen de lejos y hay que dar apertura también, ¿no? Bueno, pues también pues estos aficionados son comerciantes en caballos de carrera, pues no por acción van ellos, sino que ya los que se dedican van ya por comercio ya prácticamente a ganar nomás, ya no hacen una serie de malabares haciendo adueñar a algunos aficionados, a algunos malos aficionados de la provincia,
Bueno, ellos pues participan a nombre de él, con sus caballos de ellos. Todo está mal para mí, mis queridos paisanos. Estas cosas no deben suceder. Si hay una competencia, bueno, pues tiene que ser, pues, si es del lugar, entre lugareños, pues, no tampoco de fuera, aliarse o adueñarse. No, eso totalmente para mí muy mal, mis queridos paisanos. Todo se llevó bien, felizmente, sin ningún problema. Gracias a Dios, hasta Taita, mira Javier, también ha alumbrado con su luz radiante el día sábado y domingo también. Qué bonito, había felicidad, tranquilidad. Bueno, no había, pues, como le vuelvo a repetir, ni aguacerito cordillerano, ni el viento, nada. Bueno, felicitaciones también a la municipalidad, a la comisión organizadora. Aproximadamente, Javier, yo calculé 500 a 600 ejemplares participantes, y eso que se ha improvisado por los problemas sociales en nuestro país, se ha improvisado. 2 o 3 días creo que hemos estado saliendo por radioemisoras difundiendo para esta carrera de caballos. Bueno, qué bien. Pues hay bastante afición en nuestra provincia de Córdoba. Bueno, sobre los ganadores, ya mañana lo vamos a tenerlo correctamente para poder difundir, Javier. Nada más haría mi comentario en esta mañana, Javier, si tuviera alguna pregunta. No, muchas gracias, profesor Aquiles. Una consulta, hoy va a estar en Chalbohuacho en la competencia hípica, ¿y cómo está el clima en el distrito de Tambobamba? Bueno, aquí en Tambobamba está nubladito, está nublado. Ojalá pues sacar un par de horas se esclarezca, o que, bueno, ya salga el solcito, porque ahorita está nublado. No creo que llueva, así que, bueno, pues iremos también a presenciar, porque nos gusta, siempre nos ha gustado, y bueno, pues hasta el Señor del Alto nos dé vida, hay que estar presentes, Javier. Perfecto, en todo caso por ahí nos encontramos. Un saludo, profesor Aquiles, muy buenos días. Un abrazo a la distancia, pues, mi querido Javier, muy buenos días. 8 de la mañana, ya con un minuto. Antes, amigos oyentes, vamos a comentario a través de transmisión de Facebook. Aide Quispe dice, buenos días Radio Surfo, y Cindy Roque Maldonado dice, buenos días colegas, ¿cómo está Cindy? Mary Muñoz Yucravilga dice, pero con el movimiento de las voladuras de mina de todos los días, las casas ya están debilitadas. Marcusa Guamaní Quispe dice, oh, felicidades señor Guillermo, que Dios le proteja y le dé muchos años más de vida. Por favor, señorita Liz, páseme su número. Vamos a enviarle su número, señora Marcusa. Aide Quispe, feliz cumpleaños, señor Guillermo, señor Juan. En la radio tenemos 2 cumpleañeros, Guillermo Recharte y Juanito Cari, por si acaso, amigos oyentes. Roxana Guacho dice, señor Guillermito, feliz cumpleaños. Saludos también a Juanito Cari, la voz sensual de la radio. ¿Qué tal sensual? Armando Everton Saldívar dice, feliz cumpleaños Guillermo, felicidades en tu día. Johnny Mamani dice, feliz cumpleaños señor Guillermo, que lo pase de lo mejor en tu día, siempre con la bendición de nuestro Señor. Y también dice, arriba Alianza, rumbo a la tri, dice, Cindy Roque Maldonado, feliz cumpleaños señor Guillermo. En Cotabambas, Radio Poder Chasqui 97.9 FM, le repito, Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas 97.9 FM. La señora Irene comenta, dice lo siguiente, Irene Arredondo dice, la familia de Radio Poder Chasqui, saludamos de todo corazón a un gran amigo, hermano, le dice al señor Guillermo Recharte, por el día de su cumpleaños, integrante de la familia de Radio Surfo, y por la bendición, dice, no, con la bendición del Altísimo Todopoderoso de nuestro Dios. Un fuerte abrazo a la distancia, que lo pase de lo más lindo al lado de sus seres queridos y amistades. Eliosa en comentario dice, feliz cumpleaños Guillermito, hoy lo espero en casa, en el distrito de Akira. Vamos a preparar puchero. Uy, mira, don Guillermo, pucherolas le van a hacer esperar. Lo espero en el barrio Quiscapunco. Y saludos también para el señor Juanito
Cari. Gonzalo Wirce dice... Que nos invite, ¿eh? Sí, de paso todos, de ¿no? paso, claro, vamos, ¿no? Nos apuntamos, Guillermito, vamos todos. ¡Feliz cumpleaños, Juanito y Guillermo! Gracias, grandes profesionales, dice el señor Gonzalo Wirce. Ahora sí, nos vamos a lo nuestro. A los deportes, y ya está en la línea telefónica el señor William Suamán, la catedral del deporte, para darnos pues mayores detalles en cuanto a la información deportiva para esta mañana. Surfo y Deportes. Surfo y Deportes, ¿cómo estás, William? Muy buenos días. Buenos días, Lisbeth. Buenos días, Javier. ¿Y cómo están nuestros amigos oyentes de Radio Surfui, la voz de todos? Nosotros, naturalmente, nos sumamos a los saludos, a las congratulaciones para nuestros colegas Guillermo Recharte y Juan Cari, hombres de radio, ¿no? Hoy que estamos conmemorando el Día Mundial de la Radio, es una fecha importante y ellos forman parte de esa gran familia de Radio Surfui, a quienes les hacemos llegar el saludo cordial. ¿Qué tal coincidencia, Javier y Lisbeth, no? Que hoy... nuestros colegas ambos cumplan un añito más de vida, precisamente hoy 13 de febrero. Entonces la radio está de fiesta, ¿no? Porque tenemos dos colegas que están de cumpleaños. Un gran abrazo a Juan y a Guillermo, que pasen un lindo día, naturalmente, al lado de sus familias. Vamos con la información deportiva, amigos oyentes. Tenemos precisamente ya la programación de esta fecha de la Liga 1 Betson 2023, que dio inicio el último fin de semana, con algunos altibajos en algunos escenarios deportivos también, porque por ejemplo, en el partido que se dio en el Cusco entre Cusco FC y el Cienciano del Cusco, no dejaron entrar a los profesionales, digamos, de los deportes, de la comunicación, de los que están ligados a la actividad deportiva, para poder transmitir o comentar este encuentro. Bueno, eso realmente trae una situación difícil en lo que significa el fútbol, porque finalmente el perjudicado es el hincha, es el público que quiere, si no es ver directamente porque no hubo acceso al público, por lo menos escuchar a través de la emisora o por las redes sociales sobre cuál es la incidencia de estos encuentros. No se dio así, bueno, esperemos que este fin de semana, que hay otros encuentros, ya se dé de mejor forma, y que la federación, tanto como estos clubes que están en disputa legal, porque es una disputa que se va a esos fueros, lleguen a un acuerdo y finalmente beneficien pues al público que quiere apreciar fútbol en sus escenarios deportivos. Bueno, así se dio el inicio, bueno, el reinicio ya con partidos, porque recordemos que hace una semana atrás se jugó estos encuentros con walkovers, pero ahora ya jugando pues en los campos de juego. Ayer precisamente la Alianza Lima ganó por 2-0 al Sport Boys en su debut en esta Liga 1 Betson. Ellos están apelando al TAS para poder hacer prevalecer este partido, digamos, pendiente, dicen ellos, que no se presentaron, ¿no? en la primera fecha, y que podrían apelar, como dijimos, al TAS, a esta entidad internacional del fútbol, de la FIFA, para que puedan jugar este encuentro. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Finalmente, como hemos indicado, un walkover no te lo devuelven, eso digo ya Ferrer, y eso es cierto. Los que perdieron walkover ya fueron, ¿no? Entonces ahora tienen que desarrollar nomás sus encuentros. Además, también tienen una multa de por medio. Hoy también juega el Melgar ante el Municipal. El partido es a las 7 de la noche en el Estadio Monumental de la UNSA. Buen partido también como debut del Melgar. El cuadro dominó, ya preparó su equipo, tiene un gran equipo, y varios de ellos también se han preparado de la mejor forma para afrontar sus encuentros deportivos. Bien por el Melgar, y ojalá traiga un buen resultado para los intereses de la ciudad de Arequipa. Vamos con más información deportiva. Ayer también el Sporting Cristal venció por 1-0 al Carlos Amanucci por la fecha 4, ¿no? Por la fecha 4 de la Liga 1 Betson. Los rimenses abrieron su cuenta ante los trujillanos y son en primer lugar en la tabla de colocaciones, un walkover, y ahora vencieron al Carlos Amanucci. Un gran partido, ojo con el Sporting Cristal, que también próximamente va a tener Copa Libertadores, y va a ser un partido importante el que tenga el fin de semana, por ejemplo, ante el Melgar de Arequipa, ¿no? Buen partido que se viene por la Liga 1 Betson 2023. Y ojo que también este fin de semana, mi estimado Javier y Lisbeth, es el clásico del fútbol peruano. Se va a jugar, no sé si con público o con público. Lo cierto es que debería darse con público, porque la U va a jugar en el Monumental, o sea, de local.
Ojalá no se presenten actos de violencia, ¿no? Como siempre ocurre en estos encuentros de alto voltaje, pero lo cierto es que se viene el clásico del fútbol peruano y bueno, uno viene entonado, como es la Alianza Lima tras vencer al Sport Boys, y el otro viene de repente cabizbajo, porque recordemos que precisamente el Universitario de Deportes cayó ante el Unión Comercio por 1-0. Entonces vamos a ver qué pasa el clásico del fin de semana. Vamos con las últimas informaciones deportivas en el ámbito internacional. Amigos oyentes, es importante destacar la presencia de muchos peruanos ya que están nuevamente militando en sus equipos o alternando como titulares. Uno de ellos es Renato Tapia, que jugó ante el Atlético de Madrid en una posición no habitual, jugó de defensa de último hombre, lo hizo bien, aunque su equipo, el Celta de Vigo, cayó por la mínima diferencia, ya casi cerrando el encuentro ante el Atlético de Madrid. Buen nivel para Renato Tapia, ojalá que siga en ese ritmo para poder tenerlo entero, pues en lo que va a significar también los partidos de la selección peruana de fútbol. Y a partir de mañana, 14, que es el Día de los Enamorados, Día de la Amistad, inicia también la Champions, así es que prepárense para poder apreciar encuentros de gran nivel. El PSG va a tener un partido importantísimo, porque va a jugar ante el Bayern Múnich de local a las 3 de la tarde, mañana 14 de febrero. Otro partido es el del Milan ante el Tottenham, también a las 3 de la tarde. Buenos partidos por los octavos de final de la Liga de Campeones. El miércoles 15 continúa la programación, porque el Brujas de Bélgica enfrenta al Benfica, igual a las 3 de la tarde. En paralelo juega el Borussia Dortmund ante el Chelsea, que también naturalmente tiene un gran equipo. Esa es la programación de los octavos de final para el día martes, mañana 14 de febrero, por la Liga de Campeones. Y bueno, hay preocupación en el cuadro del PSG por la lesión de Leo Messi, que no estaría jugando ante el poderoso Bayern Múnich. Vamos a ver qué pasa. Hay jugadores que han guardado, son octavos de final de ida y vuelta. Van a ser partidos de gran nivel. Y ayer también debutó Paolo Guerrero con una nueva camiseta. Hablamos del Racing, que también empató, y hubo un gol de Paolo Guerrero que fue anulado porque tuvo una mano, pues, ¿no?, del delantero peruano, que ahora está jugando, me parece, sus últimos encuentros ya oficiales, ¿no? Sobre todo esta temporada con el equipo del Racing Club. Punto final a la información deportiva, Lisbeth y Javier. Reiteramos nuestra congratulación, nuestra felicitación y el feliz cumpleaños respectivo a nuestros colegas Juan Cari y Guillermo Recharte, hoy en el Día Mundial de la Radio. Adelante, colegas, y gracias por brindarnos el espacio para el bloque deportivo. Perfecto, gracias, William, hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, buen día. 8 de la mañana ya con 12 minutos, amigos oyentes, 8 de la mañana con 12 minutos en el informativo Guillarico. Y bueno, el cumpleañero Liz Aldívar el día de hoy está trabajando normal, ¿no? Como corresponde, es parte de la chamba. Don Guillermo, antes de presentarlo como se debe, le comento que en el distrito de Akira, pues bueno, le están convocando, están preparando puchero para usted. En todo caso, tiene que darse el tiempito correspondiente. Y lógicamente, a nombre de Liz, a nombre mío también, el saludo para usted, don Guillermito. Feliz cumpleaños, de seguro. Siempre ahí con la mentalidad, siempre en la familia y lógicamente todos los éxitos para usted, don Guillermo Recharte. Adelante, ahora sí, lo escuchamos con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Javiercito, muy buenos días. Liz, muy buenos días. Aunque la señal un poquito entrecortada, se te escuchó, Javier. No sé si se me está escuchando bien. Te escuchamos. En todo caso, dame un comprendido, por favor. Perfectamente, Guillermo, adelante. Javiercito, Liz, muchísimas gracias. Gracias por recordarse de este humilde servidor. Bueno, hoy día cumpliendo un añito más de vida, por supuesto. Ya pasando a las ligas mayores ya. Así que muchísimas gracias por el saludo. Igualmente, haré lo posible para estar sentimentalmente, imaginariamente en Akira para comer ese rico puchero
gracias a esa linda gente, amigos, en verdad, para mí es como recibir un abrazo de parte de mi madre, mi padre, que efectivamente, pues, en realidad las personas somos personas y en realidad nos estimamos mucho al recibir, digamos, un saludo, un mensaje o algún encargo, ¿no? En estas fechas importantes para cada uno de nosotros. Hoy día es mi cumpleaños, muchísimas gracias. Más que mis cumpleaños, Javiercito, quiero saludar a todos los hombres de la radio. Hoy es el Día Mundial de la Radio y hoy día también Juanito Cari está de mantel largo, entonces seguramente al lado de su familia también. Bueno, de inmediato nos vamos a las primeras páginas, amigos. Oejekuna panaikuna kai orasta hankunaswan oejekuna yapaikisawan suma puncho akachun kunan lunes 13 de febrero nesga oejekuna panaikuna. Vamos a ver de inmediato, amigos, con el pregón. Nos vamos con el diario El Pregón. El diario Abanquino, amigos, dice, atención, con una fotografía de un carro caído en el abismo. Cae furgón hacia abismo. 2 de ellos están con pronóstico reservado. 3 personas heridas, 2 de ellas con pronóstico reservado, dejó la caída de un medio camión furgón hacia un abismo. Ocupantes del vehículo siniestrado son integrantes de una misma familia y retornaban al Cusco. Vamos a ver en la parte superior derecha, atención, la fotografía ahí dice, atención, clases en Puno empezarán el 13 de marzo. Confío en que manifestantes entrarán en razón, dice así el ministro de Educación. También, atención, el pregón trae en su primera página, mototaxi choca contra roca y pasajera fallece en Chincheros. Lamentable esto, amigos. Bueno, vamos a ver qué más trae por acá. Transfieren a heridos de bala por enfrentamientos en Izcahuaca hacia al Cusco. Al Cusco transfirieron, amigos, llevaron, amigos, a todos los heridos. También, amigos, atención, vamos a ver, según el certificado oficial de la necropsia de ley, proyectil de arma de fuego acabó con la vida de Denilson Huaraca Vilches. Bueno, acá aparece una fotografía del occiso. Vamos a ver a otros diarios. De inmediato nos vamos hacia el diario Chasqui, también de Abancay, amigos, y también reproduce una fotografía con el río, y ahí también había caído un vehículo, amigos. Racha de accidentes de nunca acabar. Un fallecido y varios heridos ocasionaron varios accidentes de tránsito en diferentes vías de la región Apurímac por causa de bloqueos en vías y otros por negligencia de conductores que manejan sin medir las consecuencias. También reproduce, amigos, en su primera página el diario el Chasqui, dice, desde Abancay, detenidos por protestas en Izcahuaca fueron liberados. Desde el Cusco lleva la noticia, dice, 7 policías fueron asesinados en emboscada narcoterrorista en el Brain. Esta información, amigos, Guayajecona Panaicona, con Anca, eso sí, manaya de Mancucho, Guayajecona Panaicona, canchis, policía con ata, Guayajecona, seperón, Guayajecona Panaicona, mana arma, y Jacastinco, Paicona, caminita, pereque, Jamisharán, seperón, Coconan, mana de Mancucho, que hay mantaja. Mana ñojaja ni se han dicho o aquellan manta de manco, sino yapan manta de mananchis, o ejecuna panecuna. Yapan manta de mananchis. Manacho policía cuna de familia, o manacho ñojanchis pa familia cuna. De repente pipapas cachen guawan, policía cachen o ejecuna panecuna, yaquicuna pajrique. Pero así, amigos, lo poco que dicen, amigos, atención, prácticamente no dicen nada de los 7 policías que han sido muertos a golpes y a dinamitazos. Les han fracturado las piernas, los brazos, otros muertos en el suelo están tendidos y no dicen nada prácticamente, pero sí de las manifestaciones, cuánto reproducen los diarios. También dice el diario El Chasqui, amigos, atención, integrarán más de 700,000 plantas o entregarán más de 700,000 plantas de palta a familias del campo. Eso es lo que dice el diario El Chasqui, amigos. Atención, nos vamos con más diarios. Atención, nos vamos hacia la ciudad imperial. En el Cusco, el diario El Sol, la fotografía de la señora Dina Boluarte y al costado del Congreso de la República, de la mesa, ¿no? Por supuesto, y ahí dice, atención, no los quieren, no los quieren. El 71% de la población quiere el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte según datum. La encuesta revela también que un 38% de la población busca cambios
parciales en la constitución política. Escuchen, 38% busca cambios parciales en la constitución política, o sea, reformas, mientras que un 37%, un poquito menos de la población, se siente molesto en relación a las protestas. A ver, ¿qué más trae el diario del Cusco, amigos? MTC conformó mesa de trabajo con autoridades del Cusco para destrabar obras. Eso de destrabar obras, ¿cuántas obras paralizadas, amigos? ¿Cuánta pérdida lamentable, amigos? También dice, atención, a ver, Seda Cusco brindó apoyo con camión hidrojet. Realizan mantenimiento de alcantarillado en hospital regional. A ver, más abajo, revelan detalles del ataque terrorista en el BRAE. Atención, atentado dejó 7 policías muertos con armas de largo alcance. Está un costadito en un cuadro tan pequeño, amigos. Atención, ¿qué más podemos reproducir, amigos? Atención, vamos a ver qué más nos pueden, en la parte de abajo, la fotografía de Machu Picchu. Reabrir Machu Picchu el 15 de febrero. Estamos trabajando con todos los sectores para reabrir, dicen, eso es lo que dicen desde Machu Picchu. Estamos trabajando con todos los sectores para reabrir Machu Picchu este 15, o sea, pasado mañana, amigos. Vamos con otro diario cusqueño, amigos. Atención, otro diario cusqueño a esta hora de la mañana, Chinchilico la hora. Allí en casi 8 de la mañana con 20 minutos tenemos todavía Chinchilico. Vamos rápido, corremos rápido con el diario del Cusco. Atención, siempre con la fotografía de Machu Picchu también, atención, y dice, Ministerio de Transportes y Comunicaciones promete obras viales en región Cusco. Y sobre la fotografía de Machu Picchu dice, turistas retornaron ayer a Machu Picchu. A ver qué más dice por aquí. Mientras tanto, mañana se presentará plan de trabajo para reapertura segura desde el miércoles. Por su parte, ministro de Comercio Exterior y Turismo anuncia que se lanzará programas de apoyo para personas relacionadas al sector a fin de lograr reactivación económica. También, igualmente, en la parte inferior escribe el diario del Cusco, ministro de Educación dice que 2026 termina mandato constitucional. Esta es una interpretación legal, porque efectivamente Dina Boluarte está reemplazando a su presidente. Hemos elegido esa plancha. Vamos a ver, Contraloría fortalecerá labor legislativa de consejeros y regidores. A ver, vecinos de San Sebastián protestan por instalación de antena de telefonía. Es lo que dice, amigos, atención. Y por supuesto, y en la parte superior también dice algo, programa reunión para definir recuperación de los terrenos para hospital regional. Intervienen extranjeros que coaccionaban para comprar lapiceros en Cusco. Vamos de inmediato, amigos, atención, hasta la ciudad de Arequipa, como siempre, revisando los diarios ciudad por ciudad, amigos, atención, sobre todo del sur del Cusco. Diario El Correo de Arequipa, manzana podrida, dicen, amigos, atención, ¿qué más dice? Ex policía se especializa en delitos. Atención, ex capitán de la comisaría del aeropuerto había sido sentenciado a 15 años de cárcel por robo, pero 10 años después fue capturado por estafa cuando pretendía huir a Bolivia por Yunguyo. Bueno, también hay ovejas negras dentro de la Policía Nacional, pues eso no es nada extraño, amigos. Atentado en Juliaca a vehículos municipales, aparecen ahí, amigos, atención, en la parte inferior. También dice, Melgar se nutre de la fuerza del volcán para su debut en la Liga 1 ante Deportivo Municipal. Arriba Alianza, bueno, por ahí me dicen, amigos, felicitaciones por haber ido a ver el partido, el encuentro de la Alianza Lima. Siempre lo veo los partidos de la Alianza Lima, pero a través de a través de la pantalla de 40 pulgadas. Dice por ahí también, vámonos al diario El Correo de Tacna, amigos, mujer muere en Boca de Río. ¿De qué se trata esto, amigos? Salvataje puso en alerta todas las playas, dicen. Atención, Lucinda Alicia Álvarez García, de 62 años, falleció ayer tras ser revolcada por oleaje anómalo a pocos metros de la orilla. No pudo incorporarse e ingirió bastante agua, dice. En la parte inferior del diario El Correo de Arequipa, de Tacna, amigos, atención, lo que dice también es, solicitan intervenir 2 obras en Alto de la Alianza. Igualmente, a ver, acá dice, Juárez plantea levantar estado de emergencia. No se sabe exactamente de quién se trata.
Esto es lo que dicen los diarios, amigos. Atención, los diarios de circulación de la región sur del país, amigos. En este caso, Abancay, Cusco, Arequipa, Tacna. Nos vamos, amigos, atención a los diarios de circulación nacional. Rápidamente, amigos. La hora 8 de la mañana, 24 minutos. Atención, que hay mi casa en Oaxaca, Panaicuna, periódico al diario El Comercio. Cierre de Machu Picchu. Equivale a 2,5 millones de soles perdidos al día. 2,5 millones de soles perdidos al día y 7,000 familias afectadas. Bueno, en realidad, ¿qué más trae? Congresistas viajaron en Año Nuevo con fondos del Parlamento. Qué bacán, se fueron el día 30 de diciembre y retornaron el día 2. Dice que han ido pues a cumplir sus reuniones con sus amigos, con la ciudadanía de su pueblo. En realidad se fueron el día 30, algunos el día 29, otros el día 31 y regresaron el día 2 de enero a Lima. Y en con pasajes aéreos, ¿ah? Chaita pitas pagan, han ya huera coche impuestos han pagan, ¿cree que? Han chay hol jewangme, pagan hay pasaje con una tabla con la pancha congresista con una mana munas hallar más según. El número de fallecidos por el huaico en Arequipa se incrementa a 18. Igualmente dice, amigos, atención, hoy en pequeñas letritas también el Comercio dice, hoy llegarían a Lima los cuerpos de los agentes PNP asesinados en Bebrae. Imagínense, esto pasó el día sábado a las 9 y tantos de la mañana, la emboscada, y mataron a 7 policías y no siquiera es primera página principal, pues atención, amigos de los diarios, sino a un costadito lo ponen esto. Lamentable, amigos, vamos a ver qué más dicen otros diarios rápidamente. El diario La República, vamos a ver qué dice el diario La República. Una fotografía bastante grande y rodeados de policías y hay un fallecido. Dice, civiles no murieron en toma de aeropuerto, según informes del IDL, reporteros sobre las protestas de Ayacucho. Imagínense, esto fue hace cuántos días y sin embargo en primera página lo ponen. ¿Y qué más dice? A un costadito abajo, en el inferior izquierdo, dice con una fotito tan pequeñita, dice, narcoterrorista Carlos habría dirigido crimen contra policías. Eso es lo que dice del Brain, fíjense. Ni siquiera en la página principal, en la parte central, con una fotografía grande, y eso siendo del día sábado. Ese atentado fue el día sábado. Y esto que fue hace muchos días ya, pusieron ahí una fotografía de los muertitos, por supuesto que lamentamos en Ayacucho. Imagínense la gran diferencia que hay del trato de información. Sainan kaishan Oaxaca Panaicuna, Yaqui Kunapa Oaxaca Panaicuna, Policía Kunata, Manan, Monancucho Oaxaca, Sainar Chacanjariki. Qué pena, amigos, el diario El Perú 21 dice, el 70% pide elecciones para este año. Ya lo sabemos, pues, amigos, ya son refritos y cosas. Ahí dice, para la mayoría es más importante realizar pronto los comicios que ir a una constituyente. Otra verdad. Así es, amigos. Vamos a ver qué dicen por aquí los otros. A ver, más informaciones. Citarán a 2 ministros al Parlamento por el asesinato de 7 policías en Hebraín. Bueno, es lo que dice el diario Perú 21 en la parte superior derecha. ¿Qué más trae por aquí, amigos? 2 proyectos de ley buscan nuevos retiros de las AFP. En eso preocupanse los congresistas, como si las AFPs fueran plata del Estado o plata de ellos. Los fondos de la AFP son nuestros ahorros, amigos, y nuestros ahorros nosotros debemos decir cuándo lo retiramos o cuándo no, pero están buscando proyectos todavía para decirnos cuándo debe retirar. Vamos a ver entonces, amigos, atención con más atención. El diario El Correo principal de Lima dice, insulta al Perú. ¿De quién se trata, amigos? Atención. En este caso, amigos, Gustavo Petro, ahora presidente de Colombia, sostuvo que en nuestro país marchan como nazis, en clara alusión al despliegue policial en el centro de Lima por las protestas contra el gobierno. Nueva injerencia del mandatario colombiano levanta más de una voz de protesta e incluso desde el Congreso piden declararlo persona no grata. Oigan, no hay autoridad pues acá en realidad, amigos. Yo recuerdo que efectivamente cuando, no sea pista, ¿no? Alan García estuvo y de repente hablaba algo sobre Venezuela. Nicolás Maduro gritaba hasta el cielo. O al revés, de repente Maduro hablaba mal del Perú, Alan García salía en defensa. Pero ahora nadie, pues hermano, no hay quien defienda al Perú. Vamos a ver, el diario El Expreso dice, atención, tiene miedo, aparece la fotografía de la señora Dina Boluarte, tiene miedo, dice, de terminar presa la presidenta Dina Boluarte.
Ahí, amigos, atención. Vamos a ver si todavía tenemos 8 de la mañana con 28 minutos. Me voy, amigos. Me quedo con algunos diarios todavía, pero así está la cosa. Amigos, atención, el diario El Ojo dice: bono de 4 sueldos para policías. Esta quincena cobran 49,000 agentes de Lima y Callao, amigos. Bueno, Cheya Camacho, Javiercito, señorita Liz, y un abrazo para todos ustedes. Gracias. Por favor, Guillermo, no se retire. ¡Cumpleaños feliz! Sí, también. ¡Ajá! ¡Qué rico! Día especial, ¿ah? Día especial. 13 de febrero de 2023. No voy a decir hace cuántos años, pero lo importante es que llegó este día. Eso es lo más importante para alegrarnos, para sacarnos siempre una sonrisa. Guillermito, te deseo lo mejor siempre en tu vida personal, profesional, familiar, que tengas éxitos en todo lo que hagas, y te auguro este día de mucha alegría junto a tu familia, tus amigos, quienes siempre estamos pendientes de ti y te queremos un montón. Un abrazo a la distancia, Guillermito. Mesita linda, gracias por ese saludo, Javiercito. Gracias a todos ustedes y al resto de los compañeros que están escribiendo por WhatsApp. Muchísimas gracias. Yo recuerdo que hace 13 años la radio fue declarada Día Mundial de la Radio, hace 13 años. En el 2011 la UNESCO escoge la fecha, y un año posterior, en el 2012, la ONU declara Día Mundial de la Radio. Recuerdo eso bastante, y por supuesto gracias porque hemos coincidido, tanto Juanito Cari como yo, en nacer esta fecha. Gracias por los saludos una vez más. Perfecto, Guillermo, un fuerte abrazo nuevamente, disfrútalo, pásalo en familia, pásalo bien bonito, este día muy especial. Un fuerte abrazo. De igual manera para ustedes, gracias. Un abrazo, disfruta de este día, Guillermo. Y bueno, también aprovechamos el tiempo, Javier, para hacerle llegar el saludo cordial en ese día también importante, el Día de la Radio. Coincidentemente a estos dos hombres que les encanta la radio, ellos viven en realidad por la radio, y bueno, nosotros agradecidos por habernos puesto también este equipo. A Juanito Cari le hacemos llegar el abrazo correspondiente, que hoy también está disfrutando en su día junto a la familia seguramente, y el saludo pues correspondiente para Juanito Cari a la distancia. Te hacemos llegar un gran abrazo, Juan, en tu día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, señor Juan! Desde cabinas de Radio Surfo y las cabinas que usted ha trabajado, que usted prácticamente ha tenido que armar, y nosotros dándole un buen uso. ¡Feliz cumpleaños, señor Juan! Y que igual a Guillermito también, ¿no? Y que papá Dios siempre los bendiga. Éxitos para Guillermito Recharte y para Juanito Cari en su día 13 de febrero. Ellos llegaron a este mundo para hacer de la radio un bonito espacio. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Bueno, con esta alegría ya llegamos a la parte final. Sí, pues Liz, nos despedimos. Mañana nos estamos reencontrando en la programación habitual de Surfo y La Voz de Todos. Mil disculpas, 3 llamadas que no hemos podido atender. Vamos a ver la forma de comunicarnos con ellos. A las 9 tenemos el programa de micrófono abierto, hasta las 11 tenemos ahí 2 horas. Ojalá nos puedan devolver la llamada, y de hecho vamos a estar conversando. Seguramente tienen algún aviso, algún comunicado. Les vamos a devolver la llamada. Disculpen más bien por no haberlos recibido. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes Liz Aldívar. Javier Chejia. Gracias a Guillermo nuevamente. Gracias a Williams Guamán en los deportes. Tupananchiscama. Radio Surfui, La Voz de Todos presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.